Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Como muchos de ustedes saben, ayer se celebró el Día de Independencia de México. El 10 de septiembre del 1821, el cura Hidalgo dio su famoso grito de independencia de Dolores Hidalgo, allá en México. Pero fíjense que al principio el gobierno americano no reconoció el nuevo gobierno de México. Fue hasta 1825 que el gobierno americano reconoció ese gobierno y envió su primer embajador a México. Y ese embajador aquí en los Estados Unidos es famoso, pero no por ninguno de sus logros en las relaciones entre los dos países. Él se conoce porque el primer embajador de Estados Unidos a México estaba muy interesado en las plantas. Y cuando fue a México, descubrió una planta que no existía aquí en los Estados Unidos. Era una flor roja que se usaba mucho en el tiempo de la Navidad, que solo florecía en el tiempo navideño. Y esa flor se llama la Nochebuena, ¿verdad? Pero aquí en los Estados Unidos no existía. Entonces él envió unos ejemplos de las Nochebuenas aquí a los Estados Unidos e introdujo la costumbre de usarlos en la Navidad. Y ahora, hoy en día, se ven esas flores en todas partes aquí en los Estados Unidos en el tiempo de la Navidad. Pero aquí en los Estados Unidos no se llaman Nochebuena. ¿Saben cómo se llama esa flor aquí en los Estados Unidos? Se llama poinsettias. Poinsettias. ¿Saben por qué se llaman poinsettias? Porque el primer embajador de los Estados Unidos a México se llamaba Joel Poinsett. Y hoy en día todo el mundo conoce a ese embajador simplemente porque pues, trajo esa flor a los Estados Unidos. Que es interesante porque como embajador, él tuvo un trabajo importante en aquel entonces. De hecho, lo que él hizo en aquel entonces todavía afecta las relaciones entre nuestros dos países hoy en día. Porque la verdad es que el trabajo de un embajador es sumamente importante. Un embajador es el portavoz de su gobierno a otro país. Un embajador es el mensajero de un líder al gobierno de otro país. Y hoy vamos a ver que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser sus embajadores. Veamos, el texto de hoy es la segunda lectura que acabo de leer, pero se lo voy a leer de nuevo, de 2 de Corintios, el capítulo 5. Dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios nos estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero, antes de ver todo eso, hay que entender algo. Que ninguno de nosotros comenzó como un embajador de Cristo. De hecho,
Al principio ninguno de nosotros ni éramos ciudadanos de su reino. Pues Pablo nos dice que en el texto que hubo un tiempo en que conocimos a Cristo solamente según criterios humanos. Es decir, que hubo un tiempo en la vida de cada uno de nosotros en que no conocíamos a Dios, que no amábamos a Dios, que no teníamos fe en Él. Y a lo mejor no te acuerdas de ese tiempo. Pero sí, todos nacemos en este mundo esclavos al pecado y a la muerte. Todos nacemos en este mundo muertos en el pecado, separados de Dios, enemigos de Dios. Pero ustedes, me imagino que no se acuerdan de eso porque la mayoría de ustedes llegaron a creer en Dios cuando eran pequeños. Sus papás los criaron conociendo a Dios. Dios sembró la semilla de fe en su corazón en el bautizo. Pero sí hubo un tiempo en que todos nosotros, antes de creer, éramos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Enemigos de Dios porque Dios odia el pecado. Lo odia. Cuando tú echas mentiras o te enojas con tu pareja, lo odia Dios. Dios odia cuando tomas demasiado los viernes y los sábados. Dios lo odia cuando ustedes no pagan los taxes como deben. Dios lo odia cuando andas chismeando con tus amigas. Dios odia nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan de Él. Y la verdad es que nosotros antes de creer no queríamos tampoco nada de Dios. Antes de que nos diera la fe, nosotros no amábamos a Él. Estábamos separados. Pero dice aquí San Pablo que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesús. ¿Ustedes entienden esa palabra reconciliarse? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una vez dos hermanos, digamos, Juan y José. Y Juan y José, los dos eran granjeros. Eran hermanos y tenían, sus terrenos estaban juntos, eran vecinos. Y siempre trabajaban juntos en sus dos terrenos como granjeros. Pero un día, Juan tuvo la gran idea de que puso su tractor como un bulldozer y abrió camino justo en la línea entre sus dos terrenos para que pasara ahí un arroyo. Pero José no quería ese arroyo. Y estaba enojadísimo con Juan porque Juan no le consultó antes de abrir ese paso y poner ese arroyo entre sus dos terrenos. Y se enojó tanto que dejó de hablar con su hermano. Y ya los dos por años no se hablaron. Casi se odiaban. Pero un día un hombre vino y tocó la puerta de José a su casa. Y dijo, soy un carpintero y estoy buscando trabajo. ¿No tiene ningún trabajo que puedo hacer como carpintero? Y José dijo, no, sí. Te voy a pagar para que construyas una cerca al lado del terreno para que yo no tenga que ver ese arroyo más, porque odio ese arroyo que hizo mi hermano. Entonces te voy a pagar, te compro los materiales y sí, pagó toda la madera y lo pagó. Y la siguiente mañana el carpintero salió para construir esa cerca. Y al final del día José salió para ver la cerca cómo iba. Y cuando llegó no hubo ninguna cerca, sino que el Señor había construido un pequeño puente que iba de un lado del arroyo al otro. Y José estaba enojado y cuando de repente vino su hermano y viendo el puente, Juan pensó, mi hermano quiere reconciliarse conmigo, construyó un puente. Entonces cruzó el puente y abrazó a su hermano y le pidió perdón. Y José lo perdonó y se abrazaron y se reconciliaron. Y estaban llorando. Y cuando José volteó, el carpintero ya estaba empacando sus herramientas. Y él dijo, no, quédate. Te voy a dar trabajo. Me has ayudado bastante. Quiero que te quedes aquí. El carpintero le dijo, no puedo quedarme. Porque yo tengo otros puentes por construir. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros.
Él construyó un puente entre nosotros y Dios. Nos reconcilió con Dios. Dios ya no está enojado contigo por todas esas cosas feas y tontas que has hecho. Te perdona completamente y para siempre por causa de Jesús. Ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre y nuestro amigo, el que nos quiere tomar en sus brazos y dar un gran abrazo. ¿Y cómo Jesús logró reconciliarnos con Dios? Pues Pablo nos dice, al que no conoció pecado a Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A eso se le llama el gran intercambio de Dios. Nosotros viajamos a menudo a México y yo llevo años viajando a México. Y una cosa que siempre me fijo cuando vamos a México es el tipo de cambio del peso al dólar, ¿verdad? O dólar al peso. Y uno siempre va buscando en los lugares para cambiar el dinero a un negocio un buen tipo de cambio. Cuando primero iba a México era como 9, 10 pesos al dólar. Y ahora son 20. Entonces me favorece mucho y busco lugares que me dan mejor cambio de dinero. Pues Dios nos ha ofrecido un intercambio que nos favorece mucho más que cualquier negocio en México nos puede dar. Porque Él tomó todo lo feo de nosotros. Al que no conoció pecado, a Jesús, Dios lo trató como pecador. A Él lo castigó por todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Jesús tomó todo lo feo, toda la culpa, toda la muerte de nosotros. Y dice que nos da su justicia. O sea que Dios nos trata como si nosotros fuéramos justos, inocentes, aunque no lo somos. Qué buen intercambio. Qué buen trueque, como dicen, ¿verdad? Nos da todo por nada. Por lo más feo de nosotros. Y es por eso que hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el gran intercambio. Él sufrió nuestra culpa y nos ofrece su inocencia. Él tomó nuestra muerte y nos ofrece la vida. Él sufrió nuestro infierno y nos da el cielo. Y así tenemos un puente hacia Dios. Hemos sido reconciliados. Y esa verdad, ese cambio de estatus de nosotros, que ahora ya no somos esclavos al pecado, presos que tienen que ir al infierno, sino ciudadanos del reino de Dios. Eso cambia nuestra forma de ver todas esas cosas. Cambia cómo vemos a Dios. Cambia cómo vemos a las demás personas. El amor por Dios nos motiva, nos impulsa. Pablo nos dice que nos obliga a ser embajadores de Cristo. O sea, viendo lo que ha hecho Dios por nosotros, ese amor no lo podemos contener. La fe quiere hablar con los demás, ser sus mensajeros, decirles lo que Dios nos ha dicho en su palabra, compartir ese gran regalo con los demás. El problema es que a veces es difícil ser embajador, porque el trabajo de un embajador es decir todo lo que el rey o el presidente dice, y a veces nuestro mundo, las otras personas no quieren escuchar lo que dice Dios. O sea, yo como pastor, como embajador de Dios, a veces tengo que hablar con ustedes sobre sus pecados, las cosas malas que hacen y llamarles la atención. Y advertirles a ustedes y a los demás del infierno que merecen nuestros pecados. Pero lo hacemos no para sentirnos mejor que los demás o para estar criticándolos, sino para que se den cuenta y se arrepienten, para que podamos decir el resto del mensaje del Rey, que así nos perdona en Cristo. O sea, nosotros no tenemos que construir puentes, Jesús ya construyó ese puente. Nuestro trabajo como mensajeros es para mostrarles a todos, miren lo que Dios hizo por ustedes.
Pero es el trabajo de todos nosotros. Tú tienes un puesto oficial en el gobierno de Dios. Tú eres embajador a tu hijo, a sus hijos, a sus nietos. Y mostrarles lo que Dios ha hecho por ellos, a llamarles la atención, a invitarles. Porque necesitan eso. Estamos en un mundo que se opone a Dios, un mundo que va huyendo de Dios. Y necesitan escuchar de esta reconciliación. Necesitan escuchar ese mensaje como cantamos en el himno. Estoy bien con Dios. Esa paz, tengo paz con Dios. Y necesitan esto. Y lo siento, pero no soy yo el único embajador de esta iglesia. Todos ustedes tienen sus países a donde Dios les ha mandado. No digo países, o sea, sus familias, sus vecinos, sus amigos. De compartir con ellos la mejor cosa, el mejor mensaje que uno puede compartir. Y yo sé que es difícil a veces, es incómodo. Pero el amor nos obliga, el amor por Dios, el amor por ellos. Queremos que estén con nosotros en el cielo. No podemos contenernos, hay que hablar. Fíjense que el trabajo de Joel Poinsett, el primer embajador a México de los Estados Unidos, era un trabajo duro, difícil, porque en aquel entonces hubo tensiones entre nuestros dos países, especialmente por un lugar que se llamaba Texas. Es difícil a veces ser embajadores de Cristo en un mundo que está hostil hacia Él y que a veces no quiere escuchar. Pero viendo ese gran amor de Dios, que tomó a nosotros, pobres esclavos, nosotros que hemos hecho tantas cosas feas, que merecemos estar en el infierno y que construyó ese puente hacia Dios, que nos reconcilió con Dios, que nosotros podemos hablar con Dios y cantarle de corazón sin miedo. Viendo ese amor nos obliga, nos impulsa, nos motiva a ser sus portavoces con otros, a hablar con nuestros seres queridos, a ser embajadores de Cristo. Amén. Y ahora esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.